El Señor en esta mañana. Qué gozo ver la casa del Padre llena. Un poquito más llena que cultos anteriores. Alabo al Señor porque el pico de contagio ya ha ido descendiendo. Ya los que pasaron el virus pues se han ido recuperando y podemos otra vez estar juntos. Amén. ¿Cuántos se alaban al Señor por esto? Gloria sea al Señor. Bueno, pues estamos celebrando, es una etapa muy hermosa porque celebramos la Navidad, celebramos que un día, no específicamente en esta fecha, el Señor nos escatimó a enviar a Cristo a nacer, enviar el Mesías por nuestra salvación, por tu vida y por la mía, gracias. Y siempre que pienso en esto, digo, es algo que la humanidad no va a poder entender. ¿Usted lo entiende? ¿Usted entiende que Dios envió a su único hijo por usted? Para que se hiciera, dice la Biblia, uno con nosotros. Un secreto divino, hermoso, que solo aceptándole como Señor y Salvador podemos entender que el Hijo de Dios se hace uno con nosotros. Amén. Te invito a la palabra de Dios al libro de Lucas. El fin de semana pasado fue la apertura de la Navidad. No estuvimos teniendo clases, pero estábamos trabajando en los 7 notemas del libro de Lucas. ¿Se acuerdan de esa serie? Vimos los primeros notemas, los 2 primeros, pues vamos a ver 2 más. Te invito a ir al capítulo 5 y vamos a estar leyendo del versículo 4 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: voy a mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y le ayudaran. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Pero por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, porque eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Preciosa porción, precioso milagro, pesca milagrosa hizo el Señor ahí. Y bueno, es una historia, uno de los llamamientos de Jesús a sus discípulos muy particular. Y es que el Señor usó la profesión, el oficio de Pedro, de Simón, que era pescador, para ya no ser más pescador de peces, valga la redundancia, sino pescador de hombres. Amén. Y vemos aquí cómo después de que acontece este milagro, dice que por causa de esa pesca tan grande, ¿qué llegó a sus vidas? Temor, ¿verdad? Ellos se atemorizaron al ver aquello y él le dijo en automático: Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. No soy digno de ver esto que ha acontecido en mis ojos, de ver esto que has hecho en el día de hoy. Y el Señor le dijo: no temas. Y ahí viene el no temas esta mañana. No temas ante los llamados que el Señor haga a tu vida. Iglesia, no temas ante los llamados que Dios esté haciendo a tu vida. Y quiero comenzar diciéndote que hay muchos llamados que Dios te puede hacer. Y no tiene que ver
quisiera aclarar específicamente que no tiene que ver con llamados públicos o con llamados en posiciones frente a multitudes, aunque puede ser uno de los llamados. En el caso de Simón, era un llamado ¿a qué? A predicar la palabra de Dios, con denuedo, como lo vemos que lo hacía luego en el libro de Hechos. Simón, Pedro, era una persona del vulgo. ¿Qué significa del vulgo? Sin estudios, sin preparación. Era pescador, era un oficio que se aprendía prácticamente desde niño. No había que ir a la escuela para aprender a ser pescador. Era algo que a veces era tradición también familiar o herencia. Pero el Señor usó eso para hacerle un llamado. Y ese llamado vino acompañado de un tema. Hoy en esta mañana el Señor nos dice que no temamos a los llamados que Dios te esté haciendo a tu vida. Si Dios te está llamando a una vida de oración, y voy de lo sencillo a lo complejo, si Dios te está llamando a una vida de oración más profunda, de lo que estás acostumbrado a vivir, no temas en probar eso. Si Dios te está llamando a una vida de consagración por tu bien y por el mío, no temas a dar ese paso. Ahora tú crees que no vas a poder y vas a sentirte como hizo Pedro. Señor, apártate de mí. Yo no voy a poder, soy pecador, me siento indigno, me siento no merecedor de ese llamado que tú estás haciendo en mi vida. ¿Sabes? Yo me he sentido así. Yo me he sentido indigna. Me he sentido no merecedora de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Y sabe qué? Dios una y otra vez me ha recordado que no se trata de mí. Dile al que tienes al lado, no se trata de ti, de mí. No tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con que seamos santos, estudiados, porque cuando Saúl fue escogido como rey, sobresalía. Pero cuando David fue escogido, pobrecito, era chiquitito. Y el Señor le dijo a Samuel, no mires a su parecer, el Señor no hace llamados por cómo lo veamos. Porque si usamos tacones o tenemos el pelo por la cintura, o porque si tenemos un diccionario cada 5 oraciones que decimos, no es que Dios no necesita eso. Por eso los llamados que Dios nos hace no dependen de nosotros, dependen de que en su gracia Él te escoja a ti y a mí, como escogió a Pedro. Y hay algo hermoso aquí, y es que muchas veces nosotros hacemos de lo sencillo difícil. Hay un hombre en la Biblia que le empezó a poner peros al Señor cuando Dios le hizo un llamado. Aarón y Moisés tenían un reto grande, pero cuando Dios llama a Moisés, a causa del clamor de los egipcios por estar en esclavitud y en dolor, en el capítulo 3 de Éxodo, ahí empieza Moisés a dar los peros. Señor, pero es que yo soy tartamudo. No importa que te voy a poner a Aarón ahí. Señor, pero es que yo salí de allí huyendo cuando me vean. Señor, pero es que allí ellos tienen adivinos. Si yo tiro la vara y se convierte en serpiente, los magos de ellos también lo hacen. Yo soy tu Dios. Es que yo soy. Hay en ningún lado de ese llamamiento el Señor exaltó los méritos de Moisés. No, porque es que tú eres el adecuado, porque es que ese traje que tú traes, Moisés, cuando tú te presentes al faraón, porque el carácter que tú tienes, porque el liderazgo que tú tienes, cuando tú llegues allí, Él te va a decir de una, llévatelo, no quiero ese pueblo aquí. Dios no exaltó los méritos de Moisés. Claro que sí le escogió méritos desde lo profundo de su corazón había. No por algo fue el único hombre que habló con Dios cara a cara. Pero es que el Señor no se limita a tus méritos y a los míos para llamarnos. Dios no se limita a lo bueno que sabemos hacer
Cuando Él te llama, no temas, porque Él va a poner en ti lo que tú necesitas para cumplir con excelencia ese llamado. A veces he conocido, por ejemplo, personas, y creo que dentro de nuestra congregación, quizás hay algunas hermanas así, que ya han llegado a muy ancianitas y tienen enfermedades que no le permiten trasladarse a la iglesia. Y he conocido hermanas de estas que se sienten no haciendo nada para el Señor. ¿Por qué? Porque no pueden salir a visitar, porque no pueden salir a predicar, porque no pueden venir a una limpieza que se organice en el templo, o a un trabajo voluntario, o no pueden estar en el equipo de servicio, y sienten que desde sus casas son inservibles. Déjame decirte algo a ti, por si tienes alguna hermana cerca. Una oración que hagas, un vaso de agua que brindes, dice el Señor, por cuanto a uno de mis pequeñitos se lo hiciste. Había una señora fundadora de una iglesia metodista allá en Santiago, que le decíamos cariñosamente mami. No recuerdo su verdadero nombre porque los jóvenes le decían mami, y mami se quedó. Mami en su última etapa fue esa típica hermana ya cuerpo desgastado, muy ancianita, pero era inspirador ir a visitar a esa hermana. Porque usted pensaba que iba a llevarle una palabra de aliento y usted se había alentado de ahí. Usted pensaba que el Señor le había dado una revelación fresca y usted iba a compartírsela y usted salía de ahí y decía, pero Dios mío, ¿qué le reveló el Señor? ¡Ah, mami! Como le decíamos. Porque, vuelvo y te repito, nuestro llamado es Dios. Lo que Dios quiere que tú y yo hagamos no se limita, mis hermanos, a nuestros talentos, dones o méritos propios. Y algo que me encanta de esto es que usted cree que en este momento el Señor no sabía que Pedro más adelante le negaría 3 veces. ¿Usted cree que acaso Dios dijo, ay, el Señor se sorprendió cuando Pedro le negó? No. Ya Dios sabía el calibre de Pedro. Sabía lo temperamental que era. Sabía en algún momento dado lo dejado llevar por sus emociones, pero eso no limitó a Dios para que Dios cumpliera el llamado que le hizo en Pedro. Eso no limitó a Dios para que todo Éfeso, por la predicación de Pedro, se convirtiera. Eso no limitó a Pedro para que cuando Pedro fue a Gálatas y allí tenían el lugar al Dios desconocido y pensaron que era Pedro, esa persona, y él le dijo, no soy yo. Es el Dios vivo, el Dios de Israel, el Todopoderoso. A eso es que ustedes se tienen que convertir. Entonces, vemos aquí a un Dios que no se limita a nosotros. Es por su poder, mis hermanos. Es por su poder, iglesia. Es por su llamado, por la intención de su corazón para trabajar contigo. Ayer compartíamos con los jóvenes allá en Guayacán y una de las cosas que yo veía en medio de los juegos y de aquella juventud, disfrutando su juventud, es que Dios no necesita mucho para hacer bastante. Dios no necesita recursos para glorificarse. Los recursos ayudan, pero cuando Él se quiere glorificar, lo mismo convierte un palo que se encontró Moisés en el desierto en serpientes, que coge unas cestas de vino vacías en una boda y saca de donde no hay. Y ahí tenemos que expresar, te guardaste el mejor vino para el final, Señor. Te guardaste lo mejor para el Señor. ¿Acaso tiene que ver contigo y conmigo? No. Tiene que ver con el Señor. Entonces, si en esta mañana alguno de nosotros sentimos temor
a decirle al llamado del Señor, cualquiera que sea el llamado que Dios esté poniendo en tu corazón. Yo no tengo ni idea, pero creo fielmente que en esta mañana el Señor te está diciendo, no temas. No temas, porque Él te va a cambiar tu posición actual si tú decides como Pedro dejar la barca en la orilla y seguir en pos de Él sin temer al llamado que Dios te está haciendo. Si Dios te está llamando a consagración, si Dios te está llamando a fidelidad, si Dios te está llamando a integridad, si Dios te está llamando a desempolvar la pasión que Él tenía puesta en tu corazón, si Dios te está llamando a que te restaures con tu hermano o con tu hermana, que pidas perdón, si Dios te está llamando a que dejes las justificaciones y hagas lo que tú sabes que Él desea hacer por medio de ti, no temas. El no temas debe ir para ti. No temas porque el Señor te dice, como le dijo a Pedro, es que ya hoy no vas a ser más pescador, sino serás pescador de hombres. Arriésgate a que otras personas vean a Dios a través de ti, a través de tu llamado. Eso es un riesgo que solo tú puedes tomar. Eso es un riesgo que solo yo puedo tomar. Cada llamado tiene su particularidad, su peculiaridad, como así somos personas diferentes, así cada llamado es diferente y arde en nuestros corazones de formas diferentes. Hay algo hermoso que conversaba con mi esposo precisamente esta semana, y es que cuando nosotros le decimos que sí al Señor, hablando ministerialmente, pastoralmente, sabemos que el trabajo pastoral es con plantas, el trabajo pastoral es con niños, el trabajo pastoral es con personas, es pastorear ovejas, es pastorear corazones, es pastorear mentes, formas de pensar, ideologías diferentes, manera en la que crecieron de forma diferente, es pastorear personas. ¿Y sabe qué nos pasa a menudo a los siervos del Señor en este camino? Que la decepción un día sea así y nos toca la puerta. Y le digo una noticia aún más dolorosa. Es imposible no tocarnos con la decepción en el camino del ministerio. Entre consiervos como entre pastor y oveja. Eso lo vamos a experimentar eminentemente. Pero el pastor de los pastores lo experimentó. Y si voy más allá de la persona de Jesús, y si voy al Señor, cuando Él escogió al pueblo de Israel, Él no dio una explicación para escogerlo. Él lo escogió y punto. ¿Israel tuvo la opción de escogerlo? No. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y a él le dio la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces fue Dios quien escogió a Israel. Israel no pudo poner condiciones, mira, yo soy así, valora a ver si a ti te gusta, trabajar conmigo, si tú me quieres realmente llevar por el que siento, si te gusta mi manera de vestirme, de hablar, valora tú que tú quieres ser mi Dios. No. Dios le dijo a Israel, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Y lo hizo su nación. ¿Cuántas veces Israel le fue infiel a Dios? ¿Cuántas decepciones no se llevó el corazón de Dios del pueblo de Israel? Muchas, mis hermanos y hermanas. Y yo le decía a mi esposo, es que Dios pudo haber dicho a Israel, así mismo como te escogí, coge el trillito, que me voy a buscar otra nación, que voy a buscar a alguien más que me ame como Dios, y yo no tenga que constantemente estarle rescatando de la idolatría, rescatando del
el pecado, no, yo voy y me busco otra. Yo soy yo, para eso lo creé. Pero por fidelidad a Dios mismo, no importa cuántas veces tú y yo seamos infieles, por fidelidad a Él, Dios vuelve otra vez. Dios vuelve otra vez, Dios vuelve otra vez. Y le decía a mi esposa en esta semana, por fidelidad a Dios, tú y yo tenemos que volver otra vez. Tú y yo tenemos que volver otra vez y volver otra vez. Y sí, cada decepción tiene su enseñanza que nos deja. Pero ¿sabe qué? La mayor enseñanza que yo he podido aprender sobre eso en mi vida es que no se trata de mí, ni de la persona que me decepcione, se trata de Dios. Y de que tengo que cumplir ese llamado. Y me voy a arriesgar a provocar yo, que Dios me mire con agrado y me mire digna de llevar su nombre a través de ese llamado en alto. No importando si me vuelvo a decepcionar, no importando si me vuelven a herir, es que no se trata de mí. Así que Dios en esta mañana te dice, no temas, porque Él a quien llama capacita. Quisiera terminar este punto con el versículo que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Primera de Tesalonicenses, ahí está, dice, fiel es el que os llama, el cual también es Él. Él nos llama, Él va. Arriésgate tú a decirle sí al Señor, dejar tu barca en la orilla como lo hizo Simón y seguirle. Amén. El segundo tema que veremos hoy en esta mañana está en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 a partir del versículo 32 en adelante. Dice así la palabra del Señor. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El segundo de los temas en esta mañana es más general. Dice el versículo 32, no temas manada pequeña. ¿Quiénes somos la manada pequeña? Nosotros como iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, nosotros como novia que esperamos las bodas del Cordero. Amén. Y hay algo que me encanta de esta porción, es que el Señor pasó al versículo 39 para acortar un poco el tiempo. Después usted si quiere puede leer del 35 al 40, pero hay algo, y es que el Señor compara estos versículos de los tesoros de los cielos con un siervo vigilante. Y lo primero es que tú y yo necesitamos reconocer y despertar a que tenemos que estar vigilantes. Yo no sé hace 10 años de qué forma imperativa se predicaba que la venida de Cristo estaba a la puerta. Pero hoy yo te digo que estamos más cerca de que la venida de Cristo nos sorprenda. Él va a venir como el ladrón en la noche. ¿Sabemos día? ¿Sabemos hora? Hay un patrón que nos dice cuando esto. Hay señales que nos dejan ver. Pero ciertamente no sabemos ni el día ni la hora.
últimamente es tan obvio que lo malo es practicado con tanta libertad. Antes, por cuestiones casi que de respeto, el pecado a veces se camuflajeaba. Se hablaban las cosas, por ejemplo, con doble sentido por ahí. Pero ya no, ya ni siquiera necesitan usar doble sentido para vomitar de sus corazones toda la maldad que habita en ellos. En esas personas que no tienen, antes se escondían, antes estaban en las sombras. Ya no. Por eso es que digo que es tan imperativo, es tan real, que el Señor se acerca, que la venida del Hijo de Dios se acerca. Y el Señor te dice en esta mañana, no temas, manada pequeña, pero con eso no temas, hay instrucciones importantes que Dios nos da. Y te quiero llevar a estas instrucciones. Lo primero que dice es que tenemos que vender lo que poseemos y dar limosna. Obviamente, no es de forma literal con nuestras posesiones. Usted no tiene que vender su casa, ni vender su motor, ni vender la gallina que tiene en el patio. Pero es tiempo de dejar a un lado todo lo que ocupa el tesoro en nuestro corazón, o sea, el lugar de Dios como tesoro en nuestro corazón. ¿Por qué venderlo y darle limosna? Todos sabemos que cuando vendemos algo es porque tiene valor. Y sé que muchas cosas que están en nuestro corazón las atesoramos, las valoramos. Pero nada se compara con el Señor. Nada se compara con los tesoros que debemos de hacernos, ¿dónde? En el cielo, donde no puede venir la polilla, donde el saco donde vamos a guardar ese tesoro no envejece. Amén. A pesar de que el tiempo pasa, ese corazón, si está atesorando cosas para lo eterno, esos tesoros no envejecen. Tu integridad no envejece. Tu dominio propio no envejece. Tu fidelidad a Dios no envejece. Las obras para las cuales tú constantemente estás siendo enteramente preparado no envejecen. Entonces, mis hermanos, por eso es que el Señor le dice, vende todo lo que tienes, da limosna, dáselo a los pobres, y sigue diciendo, haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten. Hay algo hermoso que dice en el libro de Apocalipsis, y es que así como todas las lágrimas que derramaron los santos están en la copa del incienso delante del trono de Dios. Y hay una promesa que dice que Él va a venir y enjugará toda lágrima. Así tus obras y las mías están presentes delante de Dios. Así como Dios nos deje, lo que hagamos y trabajemos en esta tierra para lo eterno, no va a envejecer delante de tu trono. No va a envejecer delante de tu trono. Dice, porque donde esté vuestro corazón, allí, donde esté, vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. No temas, manada pequeña, en construir para el reino, en construir para lo eterno. ¿Sabes? Hay mucha ideología allá afuera de que vida hay una y hay que vivirla, ¿verdad? ¿Y cómo vas a desperdiciar tu tiempo en la iglesia? ¿Y cómo vas a desperdiciar tu tiempo absteniéndote de? Mira, esto es, ve que ya no se oculta, ve que es muy obvio, ve que es muy intencional Satanás en arrebatarte lo que viene después. Sí hay vida después de esa. Sí hay vida después de esa. Pero esta es la preparación para llegar a estar con nuestro Señor. Y si no aprovechamos esta,
como verdaderamente debe ser aprovechado, usted y yo no vamos a conocer la vida eterna. Miren, no la vamos a conocer. Mateo y Marcelo me viven haciendo preguntas de cómo será ese día. Y recuerdo que cuando Marcelo era más pequeño, que le contábamos una historia bíblica, decía, ay mamá, yo quiero que el Señor nos venga a buscar ya. Porque él le daba curiosidad. Hablábamos de historia de calles de oro y mar de cristal. Ellos lo han visto en Muñe, que el Señor va a venir en un caballo blanco, como lo dice Apocalipsis. Este jinete, este cordero, y que las trompetas van a sonar, y que el día y la hora nadie lo sabe. Yo me imagino que eso les provoca curiosidad. Ahí vienen las filosofías de Mateo que le dicen, Marcelo, aquí no vamos a tener hambre, porque Dios es espíritu y nosotros vamos a ser espíritu, y si somos espíritu no vamos a tener cuerpo, y un sinfín de preguntas que ellos en su mentecita comienzan a formular, y de lo que parece una lectura antes de dormir, se convierte casi en una hora yo en el banquito entre cama y cama, respondiendo a esas interrogantes, como puedo, porque hay cosas que sabemos que solo hay que creerlas, que no la podemos entender. Pero hay algo que me gusta de su curiosidad, y es que veo, no curiosidad para saber y ya, es que veo que anhelan este momento desde su postura de niño. Yo no sé si mis hijos serán la generación del rapto, o vamos a ser nosotros. Eso nadie lo sabe, cuál será esa generación del rapto. Pero lo que sí sé es que todos vamos a ver de cara a cara al Señor un día. Y que usted y yo estaremos delante de su presencia. Por eso hoy Él te alienta, te exhorta y te dice, no temas, manada pequeña. Hazte tesoros en los cielos. Mira, los tiempos son difíciles. Predicaba el miércoles que las situaciones que nos rodean son duras. Cuando es por un lado, es por otro. Pero son difíciles los tiempos. Pero si el Señor hoy te dice, no temas, manada pequeña, es porque yo sé que Él va a estar con nosotros. Es porque yo sé que el mismo que envió a su Hijo a hacerse uno contigo y conmigo, hoy está entre nosotros, respondiendo a la promesa del Consolador. Ayer en la noche y hoy en la mañana, mi corazón ahí conectado con el Señor, en medio de todo lo que hacemos las mujeres en la mañana para adelantar y poder estar aquí en la escuela dominical, yo le decía al Señor, no dejes que mi mente hoy se pase por alto lo más importante. Eres tú lo más importante. Eres tú lo más importante. Lo que tengo, lo que no tengo, tú eres lo más importante. Lo que me falta, lo que me sobra, tú eres lo más importante. Lo que no puedo hacer y puedo hacer yo, tú eres lo más importante, Señor. No me dejes perder eso de vista. Y el Señor me traía una promesa que no estaba aquí, no la tengo anotada en el sermón, pero tengo que leerla en esta mañana. Y es la promesa que el Señor le da al profeta Habacuc, cuando él está intercediendo y orando por los profetas que habían sido masacrados en Israel. Dice así, Habacuc 3:17 en adelante, dice así, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en altura me hace amar. Esa promesa fue refrigerio a mi corazón. Fue como que yo había preparado esto, pero fue el punto final del no temas, manada pequeña. Puede ocurrir todo esto, pero Jehová tu Dios es un fortaleza. Así que aliéntate tu corazón en esta mañana y cobra ánimo en el Señor, porque el pastor de esta manada te ha dicho en esta mañana, no temas. Amén. Dios te bendiga.